Bueno, vamos a hablar con Siriana Ramos, expresidente de Consecomercio, compartió con nosotros en diversas oportunidades acá. Podemos hablar de economía y también del espacio político, porque también Cipriana de alguna forma también emite opinión sobre lo que vive el país, la circunstancia política que padece el país. Digo padece porque esto es un gran problema que tenemos y los venezolanos lo estamos sintiendo. De todas maneras, el espacio económico me gustaría que lo abordaras, porque a la par de esa crisis política, Cipriana, hay una tremenda y gravísima crisis económica y social, que eso sí puede ser, yo no sé si lo ha medido el gobierno, eso sí puede ser un tremendo detonante. Sí, puede ser un detonante. Mira, la cola, cuando venía subiendo a las 6 de la mañana aquí mismo en Caracas, era el triple de lo que había visto antes. Yo tenía que 4 meses que no venía para acá, 5 meses, bueno, era el triple. Y es lo que estamos viendo en todos lados. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a hacer una cola para poder comprar un producto a un menor precio, porque hay productos regulados que están vendiendo allí. Lo que la gente sale corriendo y dice, vamos a comprarlo, la Polar, ¿ok? Esa es la crisis social que estamos viviendo, que cada día se acrecienta más, porque ves cómo los precios de los productos importados cada día son más costosos. ¿Por qué? Porque no están vendiéndole las divisas a quien corresponda para que pueda importar los productos y la materia prima para tener los productos no anaqueles. Esa es la realidad del país que tenemos. Que el gobierno la quiere ocultar con cada cosa que quiera decir, nosotros sabemos y además el consumidor venezolano sabe quién es el responsable y dónde estamos. El consumidor venezolano sabe que estamos comprando un kilo de tomates en 20.000 bolívares porque los agricultores no tienen la divisa al precio regulado por el gobierno para poder extraer semillas y agroquímicos para poder producir. Esa es la realidad del país. Yo leía recientemente un informe que presentaba Fedeagro sobre la situación. O sea, este año prácticamente no se vendió esto que llaman Agropatria, no vendió semillas. Que ahora ya montaron otro paralelo de Agropatria. ¿Cómo Y se entonces, llama bueno, ese paralelo? Agrosur, creo que Pero es lo Agrosur. cierto es que no han podido sembrar, solamente un 30% de la superficie para ser sembrada es la que al parecer producirá alguna cosecha. Y los productores lo que hacen es comprar la semilla en Colombia al precio que se la vendan, ¿no? Tal cual. Y al precio que se la vendan, yo tengo que llevar ese costo del producto y por eso estoy comprando un kilo de tomate en 20.000 bolívares. Ahora fíjate, esto se va a agudizar. Todo indica que muy probablemente este último trimestre que ya comenzamos a transitar sea uno de los más severos en la historia venezolana, por lo menos en el abastecimiento. Aspiremos que sea el más severo y esperemos que sea el último. Esperemos que este trimestre sea el último trimestre que nosotros los venezolanos podamos sufrir esta crisis económica, política y social y que venga un cambio en Venezuela que realmente nos ayude a salir de la crisis. Y para ese cambio tenemos que trabajar todos. Tenemos que trabajar en lo político, en lo económico y en lo social. Porque las sociedades tienen que trabajar en sinergia en todo. O sea, nosotros no podemos decir, es que yo soy empresario, yo solo me dedico a lo económico, es que yo soy ama de casa, no, aquí en momentos de crisis como el que está viviendo Venezuela, todos tenemos que salir adelante. Ahora, fíjate, ¿cómo hacer en esa circunstancia? Porque la situación del abastecimiento, por ejemplo, en alimentos y medicina, eso no se va a corregir. No hay divisas, por más que haya cerrado el dólar, el promedio ponderado del dólar, perdón, corrijo, el promedio ponderado del precio del petróleo en 50 la semana pasada para Venezuela, otras veces cierra en 46, lo que fuese. Pero no hay divisas para seguir importando y no hay producción nacional. Eso es lo que puede profundizar esa crisis. Bueno, el gobierno tiene que eliminar los controles, porque fíjate lo siguiente. Eso no lo va a hacer. Bueno, no importa, tenemos que pedirlo. O sea, nosotros tenemos que Eso no lo va a pedirlo. hacer. Porque fíjate, ¿qué está pasando en el puerto de La Guaira y qué está pasando en los puertos de Venezuela con Bolipuerto? ¿Ok? Ellos tienen controles, pero ellos están cobrando $15 porque cada vehículo pase al puerto a cargar. $15 pagados en bolívares. Pero son $15 que están cobrando. O sea, los camiones, las gandolas tienen que pagar 15. Pero es que además tienes que registrar de todos los años un registro que además es ilegal. ¿Okay? Entonces, ¿quién realmente es el que contribuye con la inflación en este país? ¿Por dónde entran las importaciones? ¿Qué estamos consumiendo los venezolanos? El comercio internacional. Entonces, eso es lo que tenemos que atacar nosotros. Y tenemos que seguirse exigiendo al gobierno. Pero es un hecho ya de corrupción, ¿no? Bueno, ese es un hecho de corrupción, entre comillas. Hay una norma, un tarifario que está allí. Pero en dólares. Bueno, porque es la tarifa, porque es que ellos saben que aquí la economía se maneja en dólares. Ahora que un
operador portuario diga yo voy a cobrar en divisas, yo voy a establecer mis tarifas, sí te sancionan, sí, inmediatamente te ponen el ojo, pero ellos no. ¿Y eso lo está viendo quién? Eso lo está viendo ese ciudadano de a pie que tiene que entrar al puerto y tiene que pagar $2 por un pase. Eso lo está viendo el camionero, que no es el gran empresario, sino que tiene un camioncito, 2 camioncitos para poder ingresar al puerto. Eso es lo que vemos los venezolanos. Entonces, ¿a dónde va ese costo? Ese costo va al precio del producto. Porque quizás dirás, bueno, pero 15 dólares no es nada. Sí, 15 dólares sí es bastante. Y es bastante en un flete que cada día está mucho más costoso en Venezuela. Y un flete que está muy costoso porque que además lo que significa un caucho, aceite que no se consigue, sí, gasolina en muchos sitios que no se consigue, tiene que pagar bien alto. Entonces, esa es la cadena. Esa es la cadena que estamos pagando todos los venezolanos. Ahora, fíjate, o sea, esto, sí, tú hablas de la necesidad urgente de un cambio y, bueno, las empresas, las encuestas de opinión pública también reflejan la necesidad del venezolano de un cambio, pero el gobierno no tiene la intención o no se le aprecia la intención de modificar las cosas y su esquema económico. Hablan ahora no de precios controlados, sino de precios acordados. ¿Acordados con quién y cómo? Bueno, acordados con ellos. Aquí todo se acuerda entre ellos y con ellos. Inclusive, cuando estuvo el Consejo Nacional de Economía, ellos allí tampoco le paraban a las recomendaciones que hacía Fedeagro, sí, que estuvo permanentemente. Eso era más formalidad allí, entonces que otra cosa. Claro, eso es decirle a la gente, yo los invito a participar privado, sí, y ellos no participan y no ayudan. Pero claro que participamos y ayudamos. Las propuestas al gobierno se las han entregado todas. Hoy y mañana está Fedecámaras de Consecomercio, Fedeagro, Fedenaga en Portuguesa, sentados con los productores allí buscando las herramientas y las alternativas para poder salir de la crisis, porque a nosotros nos ha ayudado muchísimo soportar esta crisis el sector el agro, el campo, sí, eso nos ha ayudado muchísimo, porque si nosotros no tuviésemos cómo acompañar ese poquito de carne que tienes que comprar a 35.000 bolívares, 40.000 bolívares el kilo de carne ahorita. El pollo que tienes que comprar con esos aliños que le colocas al pollo, lo guisas y tal, para poder hacerlo, muchachos, porque es que tú en tu casa ahora no tienes cómo. ¿Quién con un salario mínimo? Es que ni siquiera con un salario mínimo, porque nosotros hablamos que el salario mínimo como que fuese realmente lo que nos va a ayudar. No, no es el salario mínimo, porque es que resulta que si tú tienes un salario mínimo, cuando tú vas al supermercado y que te consigues un kilo de queso en 100.000 bolívares, ¿de sí, qué te sirve el salario mínimo? Ahora, la proyección inflacionaria es terrible. Si se cumplen los pronósticos que hacen los economistas que analizan y estudian el tema, es que vamos a tener una inflación la última cifra que vi, que se hizo emblemática, fue de 1.157%. Fíjate que en estos días leía algo, en estos días leía algo que el año que viene la inflación debe estar en 5.000%. Alguien lo escribió ayer. Y yo recuerdo, pero es que yo recuerdo que en el año 2011, 12, me dijo un profesor de la Católica que me lo encontré en un aeropuerto y me dijo, hay unos análisis que dicen que para el 2017, si no se toman los correctivos, la inflación va a llegar al 10.000%. Y yo, evidentemente, con una inflación del 60, 70% al momento, o sea, ¿quién creía eso? Pero hoy lo estamos. Bueno, miles y miles y millones tienes que pagar por $1. O sea, ¿quién se imaginó que eso es lo que tenías que pagar? Entonces, esa es la consecuencia que tenemos en el precio de todos los productos. Ahora, ese vituperado paralelo, al final de cuentas, ha terminado convirtiéndose en el referente fundamental. Pero ese vituperado paralelo, quien al final termina poniéndolo en el tapete es el gobierno. Porque cuando el gobierno ha ajustado los precios de las divisas, ¿se basa en qué? Cuando llevó a 170 el CIMADI y el otro, ¿en qué se basa? Se basa en eso. Entonces es él el que, aun cuando hay unos que dicen que eso no es un sistema, que ninguno de los tipos de cambios son, ni el de 10E, ni el de 6E, ni el de 3E, pero el común de la gente el común de la gente no tiene acceso a las divisas, entonces el único referente que tiene es eso que aparece en los portales. Porque es que además, y la gente hace espontáneamente sus negocios así. Sí. El tema es que con lo que con mis ingresos no puedo comprar absolutamente nada, ¿ok? Porque es que con mis ingresos no puedo comprar ni siquiera $1. Esa es la realidad del venezolano. Y el venezolano tiene que entender que aquí tiene que haber un cambio de gobierno, que la crisis política que hemos tenido nosotros en este momento nos está llevando a la hambruna, y esa es la realidad.
es la realidad que estamos El viviendo. espanto de la gente registrándome eso o sea, me irrita de una forma, revisando cada día- las bolsas de basura, bueno, o sea, y cada muchachos, día señoras. es peor, y cada día es peor. Eso no es cuento, eso Bueno, no es invento. es que no es cuento, es que no es cuento. Y nosotros los vivimos. Los militares lo conocen, por eso cuando hablan de que es que hay que hablar a los militares, no, los militares saben lo que están pasando, porque es que además quienes hacen las ventas esas los Sí. fines de semana y todos los días, no sé, por lo menos los fines de semana, la semana pasada lo hicieron en La Guaira, ¿quiénes son? Son ellos. ¿O es que acaso los gobernadores que son los que están encargados de los CLAP no son militares? Entonces, hay que hablar de los militares, no, hay que hablar es al pueblo venezolano que entienda que la realidad nuestra, que la crisis que tenemos nosotros es una crisis política. Ahora, última pregunta, ¿de qué van a servir? No tiene que ver con el tema económico. Las elecciones de gobernadores, que todo pronóstico indica que las ganaría mayoritariamente la oposición. ¿De qué serviría tener gobernaciones si hay una constituyente a la cual, según el gobierno, esos gobernadores deben subordinarse? No, eso Para el serviría- cambio político que tú pides que va a servir el resultado electoral. Eso serviría para seguir nosotros entendiendo que hay una mayoría de venezolanos que quiere un cambio, para más nada. Para más nada. O sea, no pensemos nosotros que vamos a tener un gobernador en Vargas que va a rescatar el puerto y el aeropuerto. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar mientras tengamos este gobierno. Pero le vamos a decir al mundo y al venezolano que si hay una mayoría que quiere un cambio y que insistimos en un cambio pacífico y democrático. Bueno, vamos a ver, faltan pocos días hasta que sea... Faltan pocos días y a trabajar. Bueno, y que la gente participe, ¿no? Que eso- No, sí, vamos a participar. Vamos a participar. Yo era una de las que estaba negada por muchas circunstancias y bueno, y ahora acompañar a José Manuel Olivares en su campaña. Pues. Bueno, muy bien, Cipriana, muchas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Una pausa al retorno al segmento de lo actual.